Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Pakistán. 1000 cristianos asustados y sin hogar, obligados a dormir en la calle. El número de iglesias y capillas atacadas asciende a 21. Arzobispo. Los cristianos son ciudadanos de segunda clase a los que se aterroriza a voluntad. La policía actúa para imponer la ley y el orden. Cerca de 1000 cristianos de Pakistán, presas del pánico, pasaron la noche en campos de caña de azúcar tras haber escapado por poco de una turba desenfrenada que se lanzó contra sus hogares, destruyendo hasta la última bombilla. A su regreso de una visita a Haranwala, cerca de Faisalabad, donde el pasado miércoles 16 de agosto los islamistas llevaron a cabo una oleada de terror, fuentes cercanas a la Fundación ACN dijeron que 21 lugares de culto habían sido atacados, muchos de ellos incendiados. La fuente de ACN, que no puede ser citada por razones de seguridad, dijo que en una amplia zona, tanto rural como urbana, los hogares cristianos habían sido elegidos para ser atacados en lo que, según él, tenía todas las características de un acto de violencia premeditado. Dijo, muchas familias pasaron la noche en campos de caña de azúcar, hasta 1000 personas. Habían estado huyendo, intentando encontrar un lugar donde descansar. Algunos regresaron a sus hogares desesperados por comer algo, pero cuando llegaron a casa lo encontraron todo destruido. Nada donde sentarse, nada para beber, ni siquiera una bombilla. Describiendo el amplio ataque contra iglesias de todas las confesiones, dijo, en las iglesias que han atacado, todo está destruido. El altar, las estatuas, no queda nada. No puedo describir lo que han hecho con las imágenes de Jesús y María. El contacto de ACN dijo que cuando llegó a Haranwala, la policía le aconsejó que quitara el rosario que llevaba en el parabrisas, advirtiéndole que podría volver y encontrar el automóvil destruido o desaparecido. Dijo, mientras recorríamos la zona, pudimos ver cómo las casas de los cristianos estaban dispersas, 50 o 60 por aquí, 2 o 3 por allá, y sin embargo, todos los hogares cristianos han sido atacados. No ha quedado nada. Sus comentarios llegan después de que el arzobispo Benny Travas hiciera pública una carta enviada a ACN en la que condena la violencia y critica la actuación de las autoridades en materia de justicia para los cristianos que sufren actos de violencia. Decía la misiva, una vez más tenemos las mismas condenas de siempre y las visitas de los políticos y otros funcionarios del gobierno expresando su solidaridad con la comunidad cristiana y que se hará justicia, pero en realidad nada se materializa y todo queda en el olvido. Describiendo cómo se desencadenaron los disturbios por las acusaciones de blasfemia en Haranwala, el obispo Travas dijo, como jefe de la comunidad cristiana católica residente en Karachi, no puedo comprender cómo mi pueblo puede faltar al respeto a cualquier religión o a cualquier libro religioso. Nosotros, como comunidad cristiana, hemos mostrado una y otra vez nuestra fidelidad a la nación de Pakistán, y sin embargo, incidentes como el de Haranwala demuestran que en realidad somos ciudadanos de segunda clase a los que se aterroriza y atemoriza a voluntad. El arzobispo de Islamabad Rawalpindi y presidente de la Conferencia Episcopal Católica, Joseph Arshad, calificó los atentados de ayer de acto abominable que contradice la esencia misma de la paz, el respeto y la tolerancia que nuestra nación se esfuerza por defender. Hago un llamamiento urgente al gobierno del Punjab para que tome medidas rápidas, decisivas y resueltas contra los responsables de perpetrar este acto atroz. Los culpables deben ser identificados, detenidos y llevados ante la justicia.
Las declaraciones de los arzobispos se producen en un momento en que el ministro jefe interino del Punjab, Mohsin Naqvi, ha prometido restaurar en pocos días todas las iglesias y viviendas afectadas. Mientras tanto, según informes locales, 3.000 policías, incluidas fuerzas de élite, han sido desplegados en la zona. A última hora de la noche, la policía local informó que había realizado 700 detenciones. Los administradores del distrito han prohibido durante 7 días todas las formas de reunión, excepto las organizadas por el gobierno, que ha ordenado una investigación para esclarecer el incidente con las condiciones establecidas por el primer ministro interino Anwarul Haq. Nigeria. Los asesinatos de cristianos siguen y siguen sin que se produzcan detenciones. Después de que pastores fulani mataran a 21 cristianos e hirieran de gravedad a más de 10 en el estado nigeriano de Plateau, fuentes locales afirman que ataques similares son cada vez más frecuentes y que rara vez se pide cuentas a los perpetradores. El ataque tuvo lugar en la madrugada del 10 de agosto, cuando unos pastores fulani armados prendieron fuego a las casas donde se alojaba una comunidad de cristianos refugiados en Heipang, cerca de la ciudad de Jos en el centro norte de Nigeria. Masar Hakim, un periodista afincado en Jos, comunicó a la Fundación Internacional ACN que, tras incendiar las casas, los extremistas apuntaron con sus fusiles de asalto a quienes intentaban huir de las llamas. El periodista, quien visitó el lugar de los hechos tras los asesinatos, indicó que las víctimas que habían sido desplazadas previamente de los pueblos de los alrededores se habían refugiado en Heipang. También informó de que aproximadamente la mitad de las víctimas quedaron calcinadas hasta quedar irreconocibles y que al menos 5 de ellas eran bebés. Y añadió: fue una escena desgarradora, los enterraron en una fosa común anegada por la lluvia. Se trata de aldeanos pobres que ni siquiera tienen dinero para comida y mucho menos para ataúdes. Subrayó también que hay testigos y supervivientes que presenciaron cómo masacraban a sus familiares, pero lo más probable es que, como es habitual, las autoridades no identifiquen a los terroristas. El sacerdote Polycarp Lubo, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Plateau, afirmó que las matanzas sistemáticas suceden desde hace mucho tiempo en ese estado. Además, subrayó que estas atrocidades deben investigarse y que las autoridades deberían identificar a los perpetradores de estos actos malvados, pero que casi nunca se detiene a nadie y que quienes ocupan puestos de poder rara vez tienen la voluntad de aclarar lo que está pasando. Añadió también que las autoridades nigerianas no están haciendo nada para ayudar a los miles de cristianos de la región que se han visto desplazados tras sobrevivir a estos ataques terroristas. Por su parte, Masar Hakim señaló que entre las numerosas atrocidades cometidas en el estado de Plateau este año, la más mortífera fue la de los días 15 y 16 de mayo, cuando militantes fulani mataron a más de 200 cristianos en Mangu, un área de gobierno local al sureste de Jos. Tanto el padre Lubo como Kim han confirmado que los frecuentes ataques de los pastores fulani están motivados por diversos factores, como la apropiación de tierras y la hostilidad étnica religiosa. Pakistán. Los feligreses se reúnen para la misa frente a su iglesia calcinada. Hubo lágrimas de tristeza y miedo el domingo 20 de agosto, cuando una multitud de 700 feligreses asistió a la misa celebrada frente a la iglesia incendiada a raíz de uno de los peores brotes de persecución sufridos en Pakistán en toda una generación. En medio de fuertes medidas de seguridad, el obispo de Faisalabad, Monseñor Indrias Rehmat, presidió la misa celebrada en las calles de Haranwala, donde el pasado 16 de agosto miles de personas huyeron por poco de una muchedumbre de miles de personas que se lanzó al ataque contra ellas. Hasta 24 iglesias, cientos de hogares y un cementerio cristianos fueron los objetivos de un ataque desencadenado por la presunta profanación del Corán por parte de 2 cristianos. Tras la misa celebrada en el exterior de la Iglesia Católica de San Pablo, un líder de la comunidad cristiana, cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad,
ha comunicado la Fundación Internacional ACN. La mayoría de la gente estaba llorando en misa. Fue un momento muy doloroso, pero una oportunidad para compartir con los demás nuestro dolor por la pérdida y nuestra tristeza. Aunque más de 30 policías, incluidas fuerzas de élite, estaban presentes, reinaba el miedo entre los asistentes a la Eucaristía. El contacto de ACN dijo: mientras llegábamos había ahí musulmanes locales que nos miraban fijamente y con caras de enfado. Empezaron a insultarnos y a usar un lenguaje vejatorio. No obstante, otros líderes cristianos también han informado de la preocupación generalizada entre muchos otros musulmanes que, según ellos, están avergonzados por lo ocurrido y dispuestos a ayudar en todo lo posible, y han asegurado que hay líderes musulmanes que insisten en que los responsables de la violencia deben ser llevados ante la justicia. El contacto de ACN añadió que los cristianos que han regresado a Jaranwala están horrorizados por la magnitud de los daños causados a sus casas y que han dormido en el suelo sin luz eléctrica y sin poder cocinar. Y precisó: hay gente que ha vuelto a sus casas y se ha encontrado ante la nada y sin un sitio a donde ir. Lo que no puede ser es que sigan durmiendo en la calle o en el campo. La Conferencia Episcopal de Pakistán ha reaccionado ante este último episodio de persecución con una declaración en la que pide que se haga justicia. La Conferencia Episcopal pakistaní denuncia este acto vergonzoso e insta a los gobiernos federal y provincial a tomar severas medidas contra los culpables para llevarlos ante la justicia, escriben los obispos. Un pequeño grupo de canallas ha aterrorizado y atemorizado a la comunidad cristiana para hacerles creer que los cristianos son, de hecho, ciudadanos de segunda clase en Pakistán y que seguirán siéndolo. Pedimos al gobierno que adopte medidas enérgicas para proteger a las minorías y que ponga en marcha medidas que nos ayuden como nación a convertirnos en seres humanos pacíficos y en una sociedad mejor, para que este tipo de incidentes no vuelvan a producirse en el futuro. En la misma declaración, los obispos dan las gracias a muchas personalidades públicas, religiosas, jurídicas y políticas por haber mostrado su solidaridad con la comunidad cristiana en estos momentos de discordia, pero también se preguntan: ¿se hará justicia? Es muy triste constatar que tras otras experiencias del pasado no haya ocurrido nada y que todo haya quedado en el olvido. Entretanto, la Iglesia ha proporcionado paquetes con comida, jabón y demás artículos de higiene, tazas, platos y otros productos básicos para el hogar. El contacto de ACN manifestó: muchas familias se quedan sin comer pues no tienen ni hornillos, por lo que ni siquiera pueden hacer té. Están psicológicamente muy afectados y asustados. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.